Buenos días, Calvario. ¿Cómo están esta hermosa mañana? Bendecidos, espero. Si se pueden poner de pie, por favor, vamos a alabar a nuestro Señor. No aplaudimos nada más. Pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estreno y nos asombra con maravilla, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí.
Vi caer al enemigo y vi a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Oh, por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación. Tu amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Vengan sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Dios cumple su palabra. Oh, mi Dios cumple su palabra. Oh, este es mi testimonio y salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Y este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, que vivo estoy. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Te quiero ver, tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia.
gracia vengo en unidad. En tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste, me veniste a rescatar. Contigo quiero estar. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en unidad. En tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste, me veniste a rescatar. Contigo quiero estar. Quiero estar. Clamé, me oíste, me veniste a rescatar. Contigo quiero estar. Quiero estar. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Clamé, me oíste, me veniste a rescatar. Contigo quiero estar. Quiero estar. Si abatido y dolido estás y
cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás, sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, brazos abiertos, Él está con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, brazos abiertos, Él está con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, brazos abiertos, Él está con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso, oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande que tú, nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, brazos abiertos, Él está con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, brazos abiertos, Él está con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, hasta un día llegar frente a Él,
de su amor a todos contaré. Y Señor, gracias te damos por esta mañana que podamos estar aquí abriendo tu palabra, Señor, escuchando de ti. Y pedimos, Señor, que muevas en cada uno de nuestros corazones para que nosotros apreciemos aún más el gran don de la salvación que tú nos has otorgado en Cristo Jesús. Ilumínanos, denos entendimiento. En el nombre de Jesucristo todos dijeron amén y amén. Se pueden sentar, tomen sus Biblias. Y esta mañana, antes de llegar al libro de Romanos, vamos a abrir al libro de Génesis. Al libro de Génesis. Bueno, ayer nosotros celebramos quizás lo que yo considero una de las celebraciones más importantes en la iglesia, separado de Navidad y separado de Pascua, okay, esos son primeros, okay. Pero secundario a eso, yo creo que el día de ayer se celebró uno de los días más significantes para nuestros calendarios como cristianos. Y no estoy hablando de Halloween, okay. Estoy hablando del día de la Reformación. Porque fue en octubre 31 de 1517 que Martín Lutero, ese monje católico romano, tomó su tesis de 95 puntos y los clavó en la puerta de la iglesia en Wittenberg. Y con el sonido de esos martillazos resonaron por el mundo entero. Y trajo quizás una de las transformaciones más grandes en la sociedad occidental, segundo a la predicación de los apóstoles del Evangelio. En esa tesis, Martín Lutero cuestionó, retó 95 diferentes doctrinas o prácticas de la Iglesia Católica Romana que no tenían fundamentos bíblicos. Y el más significante de ellos fue la práctica de la iglesia de vender indulgencias, o sea, vendiendo la salvación, vendiendo el perdón. Y en este hecho sencillo, de clavando esta declaración en las puertas de la iglesia, comenzó lo que se conoce como la Reformación protestante, que fue siempre el deseo de Lutero y de los reformadores de reformar la iglesia, de hacer que la iglesia regresara a los preceptos y enseñanzas bíblicas originales de los apóstoles. Nunca fue de dividir la iglesia, nunca fue de causar una separación. Pero de tratar de hacer que la iglesia ya no predicara y enseñara una salvación por medio de ritos, de requerimientos, de ceremonias en adición a la fe, sino lo que ellos estaban haciendo era protestando, por eso se llaman protestantes, estaban protestando eso y querían que la iglesia regresara a proclamar una salvación basado en solamente la gracia, solamente por medio de la fe, solamente en Cristo Jesús. Y la perspectiva de Lutero y de los otros reformadores principalmente fue moldeado por el estudio de este libro de Romanos. Y entre los pasajes que transformó el pensar de Lutero, que lo ayudó a entender la justificación por gracia por medio de la fe en Cristo, es este capítulo que estamos mirando el día de hoy, Romanos capítulo 4. En esta sección, Pablo está aclarando algo.
en el cual había un mal entendimiento en la iglesia entonces y todavía hay en la iglesia de hoy. Y eso es que hay dos caminos o dos maneras de salvación. Una manera en el Antiguo Testamento y una manera en el Nuevo Testamento. Que en el Antiguo Testamento la gente era salvo por medio de los ritos y de los sacrificios. Y que ahora en el Nuevo Testamento es una salvación por gracia por medio de la fe. Y el punto de Pablo en este capítulo es que eso no es cierto. Que siempre el plan de la salvación ha sido solamente por gracia, solamente por medio de la fe y solamente en Cristo. Pues lo que vamos a hacer hoy es un repaso de la doctrina de la salvación. Y digo un repaso, va a ser solamente tocando el superficie, ¿ok? Porque hay libros enteros dedicados a este tema. Estamos solamente mirando los básicos el día de hoy, ¿ok? Y es el estudio de lo que se conoce como a ver si lo hago marchar, la soteriología. ¿Qué? Bueno, aprendan esta palabra, así pueden apantallar a sus amigos el día de mañana. Soteriología. Eso se deriva de dos palabras griegas. Soteria es la palabra salvación. Y ología es lo que añadimos que significa el estudio de. Pues es el estudio de la doctrina de la salvación. Y eso es lo que nosotros vamos a mirar. Es cómo es que el hombre es salvo. ¿Qué enseñan las escrituras? ¿Qué es el plan de Dios para la salvación para la humanidad? Pues vamos a empezar en el medio principio, en el libro de Génesis. Pues si tienen sus Biblias, abran ahí, Génesis capítulo 3. Y vamos a empezar mirando el plan de Dios para la salvación. Y ese plan es el Evangelio. La palabra Evangelio significa ¿qué? Buenas nuevas, ¿ok? Pero es una palabra en verdad del Nuevo Testamento. Es una palabra de los últimos libros de la Biblia. La palabra evangelio no aparece en el Antiguo Testamento. Pero aunque la palabra en sí no aparece, el concepto, la idea, el mensaje sí aparece. La palabra evangelio significa las buenas nuevas de Dios a la humanidad concerniente a su Hijo Jesucristo. Y nos enseña de cómo el hombre puede ser salvo, puede ser encontrado justo, estar bien con Dios. Y nosotros miramos la primera explicación del evangelio aquí en Génesis capítulo 3, verso 15. Ahora, déjenme darles el contexto. El hombre fue puesto en el huerto de Edén. Un ambiente perfecto, un ambiente sin problemas. No había pecado, no había muerte. Había una abundancia de fruta que ellos podían comer. Dios dijo, pueden comer de toda la fruta que hay, de todos los árboles, menos de una. Y ahí ya vemos la gracia y la bondad de Dios, ¿verdad? Porque si Dios era un gran pesado, hubiera dicho, ok, hay toda esta abundancia de fruta, pero solamente pueden comer de una. Y hubiera buscado la más asquerosa, la más fea, ¿verdad? Solamente pueden comer limones, no más, lo ácido. No, él dijo, pueden comer de todas, menos de una. Pero ¿qué sucede? El hombre obviamente siempre quiere lo que no es permitido tener. Y el hombre y la mujer comieron del fruto prohibido. Fueron tentados por el enemigo Satanás, que estaba en forma de una serpiente. Ellos se rindieron a la tentación. Entró el pecado, con el pecado la vergüenza. Y cuando Dios vino al huerto, ellos se escondieron de Dios. Y Dios dijo, Adán, ¿a dónde estás?
Y entonces Dios y el hombre tienen esta conversación y Dios les explica: ahora como ustedes han pecado, han hecho lo que yo les digo que no hicieran, ahora ustedes tendrán que sufrir consecuencias por resultado de su pecado. Y dice: el hombre ahora, la tierra será maldita y tú tendrás que trabajar y sudar para producir fruto de ello. Y además de que produzca fruto, va a producir un montón de hierbas malas y problemas. A la mujer, como usted también fue parte del pecado, tendrá grandes dolores en el parto. Y yo nunca he dado a luz, pero damas, ¿es eso cierto? Yeah, okay. So, dice, con gran dolor darás a luz. Pero ahora Dios va a hablar a la serpiente, a Satanás. Y le va a decir ahora qué va a suceder con él. Verso 15 de Génesis 3. Dice: y pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, entre tu simiente, Satanás, y su simiente, la de la mujer. Él, el simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú, Satanás, lo herirás en el calcañar. Esta declaración al serpiente es una promesa indirecta de Dios a Adán y a la humanidad de un Salvador. ¿Cómo miras eso? Pero note, Dios dice a la serpiente: tú vas a herir al simiente de la mujer en el calcañar. Pero ese mismo simiente, dice, te herirá en la cabeza. Los teólogos llaman esto el protoevangelicum, que significa el primer predicación del evangelio. Porque vemos aquí el proclamación original de Dios, que tiene un plan para la salvación de toda la humanidad. Primeramente, noten aquí, él habla de su simiente. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, Satanás, y su simiente, el de la mujer. Hablando en biología, ¿tiene la mujer simiente? No. El hombre es el que tiene el simiente. La mujer tiene el óvulo. Pues vemos que algo diferente está ocurriendo aquí. Algo especial. Porque está hablando de la simiente de la mujer. De que este simiente, este niño, este ser, va a ser concebido sin la ayuda de un hombre. Va a ser una concepción sobrenatural porque es la simiente de una mujer. Y eso no tiene sentido. Y entonces dice que habrá un odio, una enemistad entre Satanás y esta simiente de la mujer. Que Satanás herirá este simiente de la mujer en el calcañar, pero que el simiente herirá a Satanás en la cabeza. Ahora, una herida en el calcañar, ¿eso qué? Duele. Duele, pero no te quita la vida. Pero una herida en la cabeza es mortal. Pues otras palabras, Satanás va a herir el simiente de la mujer, pero no va a ser gran cosa. Pero el simiente herirá a Satanás definitivamente, mortalmente. Estas son buenas noticias a Adán y Eva y a su descendencia. Porque ellos ya estaban experimentando los efectos del pecado, ¿verdad?
Dios les había precaucionado en el capítulo 2, verso 17, que si ellos pecaban, si no escuchaban la palabra del Señor, si seguían el consejo del serpiente, que ellos iban a morir. Pero ahora Dios le da la promesa que va a venir uno, la simiente de la mujer, uno que es nacido sobrenaturalmente de una mujer, que va a derrotar a Satanás y les va a traer la esperanza de vida después de muerte. Pues en esta promesa, en Génesis 3:15, Dios está dándonos a nosotros y a nuestros primeros padres un vistazo de la persona y de la misión del aquel que se convertiría en la figura central en toda esta drama de la redención del mundo. Y este verso, capítulo 3, verso 15, es el raíz del árbol de la profecía acerca del Mesías. Llaman esto la profecía madre, porque de aquí es donde nacen y brotan todas las demás profecías del Salvador que iba a venir. Un momento, pastor. Me está tratando de convencer que Dios le dijo a Adán y Eva, les prometió aquí en capítulo 3, verso 15, que Él iba a enviar uno, la simiente de una mujer que iba a derrotar a Satanás y que iba a poder salvarlos de la muerte. ¿Me vas a decir que Adán y Eva entendieron todo esto por medio de este verso nada más? Ya. Porque miren, Eva comprendió esta promesa. Porque después que esto había ocurrido, ellos eran echados fuera del huerto. Y ahora ellos empiezan su familia. Y la Biblia nos dice que primero dio a luz a Caín, su primer hijo. Y eso es lo que dice, capítulo 4, verso 1. Miren conmigo. Dice: y el hombre conoció a Eva y su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Ok, notan algo en sus Biblias, y yo no sé si en todas las traducciones es así, pero por lo menos en la Biblia de las Américas, que la Biblia más inspirada de todas, no son bromas, son bromas. Pero me gusta esa traducción, pero van a ver, si tienen Biblia de las Américas, que esas palabras con la ayuda están como en letra cursiva, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, algunas veces cuando están traduciendo la Biblia, cuando lo traducen literalmente, los traductores dicen, es confuso. Pues a veces le añadan palabras para aclarar la traducción. Y ellos notan las palabras que añadieron que no está en lo original, poniéndolos en letras cursivas. Pero 9 de cada 10 veces que hacen eso, en vez de aclarar las cosas, lo enredan y lo confunden más. No debemos añadir a la palabra de Dios, ¿ok? Pues lo que como se debería leer este texto, es así: he adquirido varón, el Señor. En otras palabras, Eva, cuando concibió a Caín, ella dijo: ese es el simiente de la mujer. Este es el que Dios ha prometido que va a derrotar a Satanás. Y ella pensó que Caín era el Mesías, que era el prometido, hasta que Caín empezó a pecar.
Y entonces ella reconoció su error. Por eso cuando tuvo su segundo hijo, dice, después dio a luz a su hermano y le nombró Abel, que significa vanidad. Mi traducción, mala onda. Eso es lo que pasó. Ella pensó, aquí Caín, él es el prometido, el que va a aplastar la cabeza de Satanás. Y empezó a ver que no era ningún Mesías, sino era pecado. Y cuando habló, nació el segundo, mala onda. No va a venir en mi vida, va a ser después. Pero ella creyó que Caín era. Pero eso me dice que ella entendió la promesa y la profecía de Génesis 3:15. Que Dios iba a enviar uno, el simiente de la mujer, para derrotar a Satanás y traernos libertad. Pues vemos desde el primer libro de la Biblia, el tercer capítulo, ya un bosquejo del Evangelio. Pero no es el único lugar donde encontramos el Evangelio. Vayan ahora a Génesis capítulo 12. Aquí nosotros vamos a ver lo que se reconoce como el pacto de Abraham. En verdad esto no es el pacto. Creemos que el pacto fue hecho originalmente antes que Abraham saliera de Ur de los Caldeos. Y eso es más o menos una repetición, es un repaso, una revisión del pacto. Pero ustedes recuerdan que Abraham estaba viviendo en Ur de los Caldeos y Dios le habló y dijo, Abraham, deja tu tierra y deja tu familia, a tus familiares y vaya a una tierra que yo te mostraré. Porque voy a hacer de ti una gran nación, ¿verdad? Voy a hacer de ti una gran nación. Y los que te bendicen, te bendeciré. Los que te maldigan, maldeciré. Pues Abraham obedece. Y él sale de Ur y él sigue la dirección del Señor hasta llegar a la tierra de Canaán. Y ahora Dios, cuando Él está ahí, repasa este pacto, el pacto original que hizo con Él. Capítulo 12, verso 1. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás, ¿qué? Bendición. Bendeciré a los que te bendigan y el que te maldiga maldeciré. Nota esto. Y en ti serán benditas ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Abraham, yo no solamente te voy a bendecir a ti, sino tú vas a ser una bendición a todas las familias de la tierra. A todo el mundo en la tierra. Ahora, Dios repite esta promesa 3 veces a Abraham, una vez a Isaac y otra vez a Jacob. Ahora, Pablo toma esta promesa, este pacto, y nos dice que en este pacto, en esta promesa, encontramos el corazón del Evangelio. En Gálatas 3:8 dice, y la Escritura, previendo que Dios justificaría a quienes, a los gentiles, como por la fe anunció de antemano que las buenas nuevas. Yo no estoy inventando que esto es el Evangelio en el Antiguo Testamento. Pablo mismo lo dice, ¿ok? Anunció de antemano las buenas nuevas a quién? A Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Pablo llama esto el Evangelio. Este pacto es el mensaje del Evangelio. Esencialmente Dios estaba diciendo a Abraham, esta es tu misión en la vida.
que ustedes son un pueblo escogido para ser un conducto por medio del cual bendeciré a todas las naciones, Israel tanto como los gentiles. No te dije que él es un conducto, porque Abraham era pasivo. Él no estaba haciendo nada para ganar o merecer la bendición. Él solamente iba a ser el conducto, el canal. Y Dios dijo en Génesis 12:3, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando repasa de esto un poco en Génesis 12, él menciona el simiente de Abraham. Pues vemos la palabra simiente en Génesis 3:15 y otra vez refiriéndose a la descendencia de Abraham como ese simiente. Ahora Pablo nos hace otro comentario acerca del simiente de Abraham en Gálatas 3:16, si se me olvidó eso, ok. Dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice a las simientes, plural, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu simiente, es decir, ¿qué? Cristo. Ok, pastor. Pues me mostraste en cómo Adán y Eva entendieron la promesa del simiente de la mujer que iba a derrotar a Satanás como una promesa de un Salvador venidero. Ok, acepto eso. Pero ahora me estás insinuando, Greg, que Abraham entendió todo esto por medio de su simiente también. Sí. Otra vez, el Nuevo Testamento nos ilumina de este punto. Cuando Jesús estaba contestando a algunos de sus críticos que estaban atacándolo porque sus seguidores lo proclamaban el Mesías, Jesús les respondió de esta manera. Dice, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. ¿Cómo? ¿Cómo es que Abraham vio el día de Cristo? Porque Abraham miró en fe a través del túnel del tiempo y comprendió, quizás no en su totalidad, pero suficientemente, él entendió que un día vendría ese simiente prometido a Adán y Eva, ahora prometido que vendría por medio de él, que se convertiría en el sacrificio para la humanidad, para la salvación de todos. Otra vez, yo no estoy diciendo que Abraham pudo haberse sentado aquí y explicado justificación y propiciación y redención. Él no tenía toda esa doctrina desarrollada todavía. Pero él entendió lo suficiente, que vendría el simiente de la mujer que sería sacrificado sobre un altar, que moriría por los pecados y que resucitaría de nuevo. Abraham no entendió. Compruébalo, pastor. Gracias por pedir eso. Vayan a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. ¿Listos? Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham. Y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí.
Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. Nota todo el énfasis aquí. Tú toma tu hijo, tu único hijo, el hijo a quien amas, y ve a la tierra de Moria. Moria es donde Jerusalén está hoy día. Dice, ve a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham, verso 3, se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Note, está Isaac, están 2 mozos y está Abraham. Y partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día, 3 días después, ¿ok? 3 días caminando con Abraham, con Isaac y esos 2 mozos. 3 días en su corazón sabiendo lo que iba a hacer. 3 días en su corazón su hijo ya estaba muerto. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. No dice adoraremos y volveré. Volveremos. Verso 6, tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso, ¿dónde? Sobre Isaac su hijo. El hijo cargó la madera a la cima del monte. Y Abraham tomó en sus manos el fuego y el cuchillo y los 2 iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí está el fuego y la leña. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Verso 8, y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. La redacción aquí es importante. Dios mismo proveerá el cordero. Y dice, los 2 iban juntos. Llegaron al lugar que Dios les había dicho y Abraham edificó ahí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora, remueva la idea de que Isaac era un muchacho de 6 años. Si miras la cronología, para entonces Isaac tenía como 30 años, ¿ok? No era ningún niño. Y Abraham tenía 130 años. En otras palabras, Isaac bien pudo haber resistido a su papá y ganado. Pues lo que sucede aquí es porque Isaac se voluntarea. Verso 10. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham aquel lugar con el nombre de el Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Se proveerá. Futuro. Futuro. No, Dios proveyó, sino Dios proveerá algún día.
todavía futuro. Abraham entendió lo que el Mesías algún día vendría para cumplir. Miremos la comparación aquí. Así como Abraham tomó y ofreció su hijo, su único hijo, el hijo quien él amaba, Juan 3:16 dice que Dios ofreció su hijo, su único hijo, el hijo a quien él amaba como sacrificio por nuestros pecados. Así como Abraham lo ofreció allí en el monte de Moria, de la misma manera Jesús subiría el mismo monte y sería sacrificado ahí. Así como el viaje fue hecho con 2 siervos, Jesús fue crucificado entre 2 hombres, 2 ladrones. Y de la misma manera que Isaac cargó la leña, el madero, la madera sobre su espalda, Jesús cargó el madero, el travesaño de la cruz sobre su espalda. Y así como Isaac voluntariamente se rindió como sacrificio en ese altar, Jesús voluntariamente sacrificó su vida para nuestros pecados. Hay muchas más similitudes, no tenemos el tiempo para examinarlas todas. Pero lo más importante que quiero que miren fue la fe de Abraham. Miren verso 8 otra vez. Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero. Dios proveerá. ¿Y qué hizo Dios? Verso 13. Abraham alzó los ojos y miró, he aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Pero noten, él dijo: Dios proveerá un cordero, pero Dios proveyó un carnero. Pero aún después de eso, Abraham declaró: Dios proveerá futuro. Y llamó ese lugar Jehová Jireh. Dios proveerá futuro. Dios proveyó un carnero, no un cordero. Y Abraham entendió: sí, voy a ofrecer ese carnero ahorita, pero Dios todavía algún día futuro va a proveer un cordero. Un cordero, el cordero de Dios para quitar los pecados del mundo. Ahora el autor de Hebreos añada esto. Él dijo: él, Abraham, consideró que Dios era poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. ¿Por cuántos días viajaron ellos de donde estaban viviendo a Moria? 3 días. ¿Por cuánto tiempo estuvo muerto Isaac en el corazón de Abraham? Por 3 días. ¿Por cuántos días estuvo Jesús en la tumba? 3 días. ¿Coincidencia? No lo creo. Otra vez, Abraham no entendió todo, ¿ok? Pero la manera que él pudo subir el monte Moria con su hijo es porque él creía que Dios lo iba a resucitar. Y aún después que Dios suplió el carnero como sustituto de su hijo, él nombró el lugar Jehová Jireh. Dios proveerá a un futuro. Lo que estoy tratando de enseñarles, que el Antiguo Testamento no es sin el mensaje del Evangelio. Nosotros miramos el Evangelio en el 3er capítulo de la Biblia, en Génesis 3:15, que son buenas nuevas a Adán y Eva acerca de un simiente, el simiente de la mujer, este simiente milagroso que liberaría a la humanidad de sus ataduras al pecado y de los efectos de la muerte.
Lo vemos otra vez siendo hablado en el pacto hecho con Abraham. Lo vemos siendo ilustrado aquí en el sacrificio de Isaac. El evangelio siempre ha sido el mensaje de cómo el hombre sería salvo. Pero ¿qué tal los requerimientos? ¿Qué es el requerimiento de la salvación? Siempre ha sido por fe. Ahora sí podemos ir a nuestro texto. Romanos capítulo 4. No estábamos en Romanos, pastor, que hemos estado todo desde este tiempo en Génesis. Sí. Ahora vayamos a Romanos 4, verso 3. 2 y 3. Aquí Pablo va a citar de Génesis 15, ¿ok? Acerca de la fe de Abraham, dice verso 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tenía de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dicen las escrituras? Y ahora esta es una citación de Génesis 15. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pues Pablo está diciendo, ¿quieren prueba bíblica de que Abraham fue justificado por fe y no por obras? Dicen Génesis 15, verso 6. En este punto Dios podía ver el corazón de Abraham. Y sabía que había una transformación llevándose a cabo en él. Ahora en Romanos 4:16 Pablo explica que los descendientes de Abraham pueden compartir esta misma bendición que recibió Abraham si ellos también ejercen fe. Verso 16. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme por toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Él dice, la salvación siempre ha sido por fe. Siempre. Desde Adán y Eva, Abraham, los israelitas. El evangelio no ha cambiado. Siempre ha sido por medio de la fe. Pero ahora miremos, ¿fe en qué? ¿Fe en qué? ¿En qué debemos tener fe? Verso 18. Él creyó en la esperanza, él creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó la promesa de Dios, o sea, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones. Conforme a los que se les había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. En otras palabras, él se miró a sí mismo, dice, sabía que la promesa de Dios no se cumpliría por medio de nada que él hacía, porque su cuerpo ya no podía producir hijos, ¿ok? Era incapaz, pero él aún así creyó la promesa de Dios que le iba a dar descendencias. Sin embargo, verso 20, respecto a la promesa de Dios, Abraham no tutebeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Él creyó en Dios y en la provisión de Dios. Verso 21. Y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Pues salvación, la justificación, no es meramente entendiendo fe, sino es poniendo tu fe en el lugar correcto, en la fuente correcta.
Mucha gente tiene fe en su iglesia, que siendo un miembro de la iglesia, que sirviendo en la iglesia, de teniendo un certificado diciendo soy miembro de primera iglesia, no sé qué, no sé cuánto, que eso los salva. No, la membresía a una iglesia es el parte de una iglesia, si sea bautista o si sea asamblea, si sea Calvary Chapel, si sea católica romana, siendo parte de una iglesia no te salva. Otra gente tiene fe en ceremonias. Yo fui bautizado, yo fui confirmado, yo tomé primera comunión, lo siento. Pero teniendo fe en ritos y en ceremonias no te puedes salvar. Otra gente dice, yo tengo fe en mí mismo. ¿Really? ¿Te has mirado en el espejo, hombre? No, pero yo tengo fe en mí mismo. No. Tú no has muerto en una cruz. Ninguna de esas fuentes tiene la habilidad de perdonar pecados, mucho menos darnos vida eterna. Porque ellos no murieron por ti y no resucitaron por ti. Son incapaces. Solamente Dios lo puede hacer. Y no cualquier Dios. No un Dios de nuestra hechura que nosotros hemos hecho, sino el Dios que se dio a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Si yo voy a regar mi yarda, mis plantas, ¿importa dónde yo conecto mi manguera para que tire agua? ¿Puedo yo dejar el otro lado manguera tirado en el piso y va a echar agua? No. Si yo miro a la plataforma y digo, bueno, no aspiraron bien, yo voy a aspirar antes del servicio, yo traigo la aspiradora, ¿importa dónde yo enchufo la aspiradora? ¿Qué tal si lo enchufo en mí mismo, lo meto en mi bolsillo? Nada. Quizás digo, bueno, lo voy a enchufar en la iglesia y lo dejo tirado aquí en el piso. ¿Va a funcionar? No. ¿Qué tal si lo enchufo en ceremonias, en ritos, lo meto a las aguas de la tina de bautismo? ¿Va a arrancar? No. ¿Importa dónde yo enchufo la aspiradora? Yes. ¿Importa dónde yo coloco mi fe? Sí. Tengo que yo ponerlo en el objeto correcto. Y eso es en Cristo, que vivió una vida sin pecado, la vida que yo no pude vivir, y murió la vida perfecta que yo no pude morir, y resucitó de la tumba al tercer día. Y cuando mi fe está puesta en el lugar indicado, como esa manguera conectado al, se llama biberón, ¿cómo se llama? El faucet, la llave. Cuando está mi fe conectado al lugar correcto, es cuando la gracia puede fluir en mi vida. Y eso nos lleva al medio de salvación. ¿Qué es lo que nos salva? Es la gracia de Dios. Como dije al principio, hay un mal entendimiento entre muchos cristianos, entre cómo se salvaba la gente del Antiguo Testamento y cómo se salva en el Nuevo Testamento. Algunos creen que los del Antiguo Testamento fueron salvos por medio del sistema de sacrificios. Era así que ellos eran perdonados. Y que ahora en el Nuevo Testamento somos salvos por el sacrificio de Cristo. Pero ¿sabe que el sistema de sacrificio nunca fue dado como forma de que el hombre se salvara?
Estaba yo leyendo un documento escrito por un judío, un rabí ortodoxo. No es cristiano, ¿ok? Esto no es un cristiano. Se llama Chaim Richman. Y él explica cómo el sistema de sacrificio ha sido mal entendido por muchos. Que muchos ven que el sistema de sacrificio establecido por Dios en el Antiguo Testamento era la forma de aplacar a un Dios enojado. Y él explica que la palabra que nosotros traducimos sacrificio es la palabra hebrea korban. Y que la palabra korban significa literalmente de acercarse, de arrimarse, de ser traído cerca a otro para tener una relación con ellos. Eso es lo que significa korban, que es traducido sacrificio. Algo que nos trae cerca de para tener una relación con otro. Pero cuando yo y tú escuchamos la palabra sacrificio, ¿qué pensamos? Lo pensamos en ello como un regalo o rendir algo de valor para expresar nuestro perdón, para poder nosotros aplacar el enojo para el beneficio de otro. Y él dice, korban no significa eso. Significa acercarse, arrimarse. Estar involucrado con otro para tener una relación con ellos. Y él explica que el sistema de sacrificio en el templo no se trataba de cómo rendir algo de valor para aplacar el enojo de Dios, sino el sistema de sacrificio estaba establecido como un medio por la cual el hombre se podía acercar y arrimarse a Dios. El hombre traía su korban demostrando a Dios lo que él merecía. En otras palabras, ellos pecaban, ellos fallaban en algún punto. Traían su cordero, no porque sentían, bueno, tengo que aplacar el enojo de Dios contra mí, sino que traían el cordero y lo ofrecían. Y cuando lo miraban siendo sacrificado, ellos pensaban, es lo que yo merezco. Yo merezco morir. Eso es lo que deberían estar haciendo a mí, lo que mi pecado ha causado. Y venían ellos rogando y pidiendo por la misericordia de Dios. El sistema de sacrificio recordaba que nadie podía cumplir la ley perfectamente y que los sacrificios eran una forma de restaurar la comunión con Dios. Entendiendo eso es lo que yo merezco. Pero estoy mirando, estoy viendo hacia el futuro en el día en que el Señor proveerá su simiente. Donde Dios proveerá su cordero, como dijo Abraham. Yo proveeré, que Dios proveerá su cordero para el perdón de mis pecados. Y ellos venían y hacían este acto en fe, viendo hacia el futuro, diciendo, algún día Dios enviará su cordero para morir por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Desde Adán en adelante, la sangre ha sido el basis de la salvación. Nosotros no sabemos todo lo que ocurrió, pero sabemos que cuando Adán y Eva pecaron, Dios hizo de ellos vestimentos, ¿verdad? De piel de animal. ¿Cómo agarró la piel de animal? Un animal tuvo que morir. Y Adán y Eva vieron eso.
Vieron un animal inocente siendo sacrificado para que sus cuerpos fueran cubiertos. Y ellos estaban entendiendo entonces que tendría que venir un cordero, el cordero de Dios, que se sacrificaría para que su vergüenza y su pecado fuera cubierto. Abraham lo entendió. Cuando él fue a sacrificar su hijo y Dios proveó ese cordero y dijo, Dios proveerá para sí un cordero. Es un mal entendimiento de muchos que el perdón y la expiación de los pecados venía a través del sacrificio de corderos y carneros en el Antiguo Testamento. No, solamente eran señales, rótulos apuntándolos a lo que Cristo vendría a ser. Y eso es lo que el autor de Hebreos dice. Vayan a Hebreos capítulo 10. Hebreos 10:4. ¿Listos? Verso 4 de Hebreos 10. Porque es imposible que la sangre de toros y de muchos cabríos que quite los pecados. Verso 3. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio que de los pecados. Verso 11. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. La ley decía, ofrezca un cordero, un carnero, un buey para expiar por tus pecados. La palabra expiar en el hebreo significa cubrir. Cubrir. ¿Qué sucede cuando cubres algo? Tienes una mancha en tu alfombra y le pones un pequeño alfombra encima para cubrirlo. Pero ¿qué es el peligro? Que va a ser descubierto. Que alguien va a venir y decir, ¿qué tienes bajo esta alfombra? ¡Oh, mancha! La pesadilla de toda mujer, ¿verdad? Y dice que los sacrificios de los corderos y los carneros y los bueyes en el antiguo cubrían el pecado, lo expiaban. Pero cuando llegas al Nuevo Testamento, la palabra expiar ya no significa cubrir. En el griego significa remover. Porque en Cristo no solo son tapados, son removidos por completo. Mira lo que dice verso 4 de Hebreos 10. Porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite el pecado. Pero en primera de Juan 3:5 dice, y vosotros sabéis que Él, Jesús, se manifestó a fin de ¿qué? De quitar los pecados. Y en Él no hay pecado. Juan 1:29 dice, y al día siguiente vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo es lo único, es el único sacrificio eficiente para los pecados de todos los tiempos. La diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo es esto. En el Antiguo Testamento ellos miraban en fe hacia el futuro, al Cordero que iba a venir a quitar los pecados de ellos. Nosotros ahora miramos al pasado y miramos en fe que el sacrificio de Cristo nos puede quitar los pecados. Pero el plan de Dios siempre ha sido por gracia, por medio de la fe
en Cristo Jesús. Siempre ha sido su camino a la salvación. Y no hay otra forma. No es por obras, no es por guardando la ley, no es por siendo obediente y buen niño o buena niña. Es solamente por gracia, por medio de la fe en Cristo. Y si no has puesto tu fe en Cristo, si estás dependiendo en tu heredad espiritual, estás poniendo tu fe en obras o en ceremonias o en ritos que has hecho, si estás poniendo tu fe en una iglesia, en una membresía, nada de eso murió por ti, solamente Jesús. Y hoy día puedes saber que eres salvo, perdonado de tus pecados. Y si que murieras hoy de camino a casa, que irías directamente al cielo si pones tu fe en Jesús. Oremos, Señor. Qué belleza tu evangelio, que ha sido transmitido a nosotros desde el principio. Que no es algo que nosotros podemos merecer, algo que nosotros podemos adquirir, no es algo que podemos ganar, sino que es un regalo. Un regalo que tú das a aquellos que confían en ti. Que meramente dicen, yo creo que lo que Cristo hizo, lo hizo por mis pecados y que es suficiente para salvarme. No pudiste hacerlo más sencillo, Señor. Yo sé que no es fácil, pero es sencillo. Y gracias te damos por eso. Y gracias por hacerlo tan claro, Señor, a nosotros. Para que no haya una duda de cómo podemos estar bien contigo. Pero yo voy a extender la invitación a cualquiera que esté aquí o los que estén mirándonos en línea. Que si has estado confiando en alguna otra cosa menos que en Cristo, o en adición a Cristo, diciendo quizás siendo miembro de la iglesia, porque yo fui bautizado como baby, yo fui confirmado a no sé cuántos años, y que esas cosas te van a salvar. Entienda que solamente es Cristo Jesús. Porque fue Él el que murió por ti. Tomó el castigo de tus pecados. El que resucitó al tercer día. Para que tuviéramos la esperanza de vida eterna. Y si tú deseas saber que vas a ir al cielo y que eres perdonado tus pecados, puedes recibir a Cristo el día de hoy. Solo pídeselo. Pon tu fe en Él y pídeselo. Diga algo como: Señor Dios, yo admito que soy un pecador, que yo merezco ser castigado, pero tu Hijo tomó el castigo por mí. Ahora confío en Él y lo que Él hizo, y lo recibo como mi Salvador. Gracias, Señor. Y si tú oraste una oración, esa oración o algo similar, la Biblia dice que tus pecados te son perdonados. Ahora eras hijo de Él.
tienes la garantía que vas a ir al cielo el día que mueras. Y que Él está contigo y no te va a abandonar. Es por eso que a nosotros nos gustaría darte un regalo. Y eso es un pequeño libreto que hemos escrito, que habla acerca de qué es ser un cristiano. No es un truco, no es un enganche, no es un montón de leyes y cargas, sino habla de cómo desarrollar una relación personal con Dios. Y es nuestro regalo a ti. Además, si no tienes Biblia, nos encantaría darte una Biblia para que puedas conocer más acerca de Dios. Lo único que tienes que hacer es pedirlo. Me lo puedes pedir a mí, o al pastor Cristian, o al Alfredo, o cualquiera de los ujieres o diáconos. Diles, yo quiero esta información, yo quiero una Biblia, yo quiero este libreto. Y con gusto se lo vamos a dar. Bueno, Calvario, pongámonos de pie y démosle gracias, celebremos al Señor por su gran bondad en darnos este evangelio. Adorémosle. Su gracia nos dio, por mí en la cruz Él sufrió, mi pecado lavó, siendo inocente murió, mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Tu gracia sin fin, moriste por mí y ahora vivo estoy. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. La muerte vencida fue, en mí ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy. Todo le entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Oh, todo le entrego, como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Es por ti, Señor, es por ti. Jesús, por ti vivo, por ti. Jesús, por ti vivo, por ti. Por tu grande amor mi alma vivirá. Es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti. Jesús, por ti vivo, por ti. Por tu grande amor mi alma
anhelo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Es por ti, Señor. Es por ti. Jesús, por ti vivo, por ti. Jesús, por ti vivo, por ti. Por tu grande amor mi alma vivirá. Y Señor, te reconocemos esta mañana, Padre, como nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos por permitirnos aquí estar juntos, adorándote, glorificándote y aprendiendo de tu palabra santa. Que podamos ahora ir en casa, Señor, y ponerla en práctica según sea tu voluntad, Señor. En tu nombre santo oramos. Amén. Calvario, tomen asiento por unos minutos, por favor. Pues hermanos, el mes de octubre, que si no se ha dado cuenta ya empezamos noviembre hoy, ¿verdad? Es el 1 de noviembre, pero el mes de octubre se usa para reconocer el trabajo de los pastores y agradecerles por su desempeño, por todos sus sacrificios. Y nosotros esta mañana queremos aprovechar, aunque hace 13 horas que se acabó el mes de octubre, pero todavía estamos a tiempo, creo yo. Queremos aprovechar y públicamente reconocer el esfuerzo de nuestros pastores, el pastor Greg Johannes y el pastor Christian Córdoba. Gracias a ambos por todo el trabajo que hacen aquí en esta iglesia. La verdad que al predicar la palabra del Señor, ustedes permiten que nuestra comunidad de Calvario experimente el gozo de la presencia de Dios. En sus años de servicio, hermanos, ustedes han mostrado y probado una y otra vez que realmente fueron llamados por Dios para hacer este trabajo. Y gracias por usar este regalo que Dios les ha dado para ayudar a enriquecer la vida de todos y cada uno de nosotros. Gracias por su servicio y sepan que todos apreciamos su arduo trabajo. Nosotros reconocemos que el trabajo de ser pastor quizás sea uno de los trabajos más difíciles que hay en el mundo, y ambos han hecho un trabajo magnífico y estamos agradecidos por su servicio y por su perseverancia. Gracias por todo lo que hacen y que Dios esté con ustedes, pastores. Gracias. Me gustaría pedirle al pastor Greg, pastor Christian, si pueden venir acá al escenario. Me gustaría que oráramos por ellos. ¿Les parece? Solo iba a comentar, me gusta esta del medio porque es apachurrado, me hace ver más delgado. Yeah. Y eso está viejísimo, porque esos anteojos no los he tenido como en 10 años. Wow, más jovencito me miro. Necesito tomarle fotos más actuales, pastor. Bueno, pues únase con nosotros y oremos por los pastores. Padre nuestro, Señor Jesucristo, todopoderoso, todo el honor, toda la gloria es para ti, Señor. Y esta mañana estamos aquí reunidos, Señor, y te ponemos ante tu presencia a estos dos hombres, hijos tuyos, Señor, servidores de tu palabra, Señor. Y te pedimos que los guíes, que les des sabiduría, que les des entendimiento, misericordia, amor al prójimo. Señor, que los guíes por tu camino, Señor, que no los desampares, que estés con ellos diariamente, Señor, que guíes su ministerio, Señor, pero también su familia, Señor. Bendice a sus esposas, a sus hijos, a todo lo que ellos hacen, Señor. Cuídalos y protégelos, Señor. Al mismo tiempo, Señor, darles un celo por tu palabra, por tu pueblo, por tu gente, por ti, Señor, por todo lo que tú representas, Señor. Amonéstalos también, Señor, si se desvían del camino, si intencional o sin intención ellos ponen sus cosas personales. Señor, muéstrales que siempre tienes que ser tú el número uno y el primero en sus vidas, Señor. Gracias te damos por sus vidas, gracias te damos porque todos nosotros hemos sido beneficiarios directos, Señor, de su obediencia
y de su humildad de quererte servir a ti, Señor. Gracias porque hemos aprovechado la sabiduría que tú le has dado a ellos, Señor. Cuídalos, protégelos y guíalos, Señor. Muéstrales tu gloria y que hagas en sus vidas tu voluntad, Padre. En tu nombre santo oramos. Amén. Muchas gracias a ambos. Hermanos, que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, que tengan una maravillosa semana. Si usted trajo su aportación, su donación al Señor, por favor, ahí atrás hay 2 cajas donde ustedes pueden entregar sus ofrendas. Que Dios los bendiga a todos ustedes y nos vemos la próxima semana.